Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria. Bueno, la verdad es que no es un episodio más porque traigo aquí a una celebridad del mundo judicial, jurídico, legislativo, parlamentario e incluso ha sido estrella en las mañaneras. Te traigo aquí al tremendo juez. Te traigo al juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, nada más para que sepas el nivel de profesionalismo que tienen ahí las personas que están en nuestro Poder Judicial de la Federación. Te doy rapidísimo quién es. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur. Tiene una especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunales de Circuito. Además, en Proceso Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Tiene más de 20 años de carrera en el Poder Judicial. O sea, él ha sido desde oficial y secretario en Tribunales de Circuito y juzgados hasta juez en materia mercantil federal y de distrito especializado. Él inauguró el Centro de Justicia Penal Federal en Tabasco y ha sido coordinador y coautor de libros, tiene diferentes publicaciones, ha sido docente también en muchas universidades del país. Fue ya invitado especial de la ONU en Filipinas para hablar del tema de descongestión de prisiones y actualmente es juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro. Juez, qué honor, qué privilegio tenerlo aquí en la mesita, Rosita. Bienvenido. Al contrario, Alma, muchas gracias por la bienvenida. Es un privilegio para mí. La verdad es un podcast que disfruto mucho. Están muy interesantes los programas y además permiten que podamos hablar de temas bastante importantes, pero de una manera muy relajada y muy aterrizada. Me gusta cómo comunican. Muchísimas gracias, señor juez. Pues esta es su mesa, así que ¿por qué no empezamos? Pues ahora sí que por el principio. ¿Qué es un juez? Qué importante pregunta. Un juez es una persona dentro de una sociedad a quien se le ha dado una facultad especial para resolver los conflictos que se suscitan por la convivencia que tenemos los seres humanos, para que también vigile la aplicación de reglas y para que también pueda poner límites a las autoridades, a quienes también, como él, tienen funciones de autoridad, y también para que los derechos que tenemos como ciudadanos puedan ser dotados de contenido, es decir, que puedan determinarse por esta persona que tiene esta posición a quien depositamos esta función de decir qué es lo que corresponde a las personas, esta función de decir, este derecho tiene toda esta extensión, tiene estos límites, estas fronteras, colinda con estos otros, se conecta con estos otros derechos. Eso es un juez. ¿Y hay distintos tipos de jueces? Sí, claro. Los jueces tenemos algo que se llama jurisdicción, jurisdictio, esta capacidad de decir el derecho, es decir, de establecer cuál es el derecho. Pero esa jurisdicción se realiza en ámbitos de competencia distintos. Es decir, la jurisdicción la tiene cualquier juez por el hecho de tener un nombramiento de juez. Pero se ejerce esa jurisdicción en materia civil y entonces no intervienes en materia penal. ¿Qué es, por ejemplo, la materia civil? La materia civil es aquella que tiene que ver con las obligaciones de las personas, como por ejemplo, cuando se adquiere un inmueble, una casa, rentas un departamento, compras algo y no cumplen con lo que te prometieron, o vas a vender un auto, un terreno, una casa. Este es el derecho civil. En algunos lugares también abarca relaciones familiares. A veces está separado, por ejemplo, derecho familiar, pero en otros el propio derecho civil abarca pues los derechos de familia, el nombre, los apellidos, el estado civil de las personas, las relaciones entre padres e hijos y sus obligaciones. Entonces, esta jurisdicción del juez, esta facultad de decidir los asuntos, se ejerce en competencias distintas, de diferentes materias. En México hay materia laboral para cuestiones de trabajo, administrativa para las cuestiones del gobierno, civil y familiar para lo que acabo de comentar, penal para todo aquello relacionado con estas conductas que están prohibidas en una sociedad y que si se cometen, estando prohibidas, habrá sanciones. Entonces, los jueces, habemos jueces de diferentes materias, nos desempeñamos en diferentes materias, pero también, Alma, es importante también decirlo, en nuestro país cada estado tiene autonomía, entonces hay jueces en cada estado. Pero como los estados
en la Constitución decidimos unirnos en una federación, pues hay cosas que como grupo nos interesa que haya alguien que lo resuelva. Entonces también hay jueces para las cuestiones de la federación, para lo federal. Entonces también aquí hay un ámbito de competencia distinto. Hay jueces estatales en los estados y jueces federales que, aunque estamos en los estados, resolvemos cuestiones que interesan a toda la federación. Temas de impuestos federales, temas de delitos penales federales, como por ejemplo drogas, armas de fuego, migrantes, hidrocarburos y petrolíferos. Que ahí es una cosa lo del fuero común y otra cosa el federal, ¿no? Exacto. El fuero común es como se le llama a esta competencia de los jueces de los estados, ¿no? El fuero común es justicia estatal, justicia local. Que por eso es que de repente cuando nosotros en el Congreso de la Unión vemos el tema de, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, dicen, bueno, es que eso es competencia de los estados, más allá de la federación, ¿no? Que hay unas discusiones. Entonces, eso es el fuero común y luego ya tenemos lo que viene siendo el fuero federal, ¿no? Exactamente. Y usted ahí como juez, ¿cómo es que se puede llegar a ese gran punto de la vida y de la carrera judicial? ¿Cómo se llega a ser juez? Es una pregunta muy interesante. Los jueces federales llegamos a ser jueces a través de concursos. ¿Cómo es esto? Entras a trabajar al Poder Judicial de la Federación y vas ocupando los primeros escalones de la carrera normalmente. Oficial judicial, que es el que ve las cuestiones operativas, la talacha, por decirlo de alguna manera. Y también asistes jurídicamente al secretario o al actuario. El actuario es el que notifica, el que comunica las decisiones que tomó el juez, se lo comunica a la sociedad. El secretario es el puesto que existe antes del juez. Es el asistente jurídico del juez. Y también a veces das asistencia a los secretarios. Entonces, en el Poder Judicial están normalmente el puesto de oficial, actuario, secretario y después juez y luego magistrado. ¿De qué manera accedes a cada uno de los cargos, incluso a oficial, actuario y secretario, a través de exámenes? Y no porque te inscribas y lo presentes, lo pasas. Claro. Muchas veces presentas examen en muchas ocasiones y no lo pasas hasta varios intentos después. Pero, o sea, sí pueden ustedes estar haciendo intentos. Sí, claro, claro, eso sí no está restringido. Yo siempre le digo a mis colegas cuando no saben si van a ir o no, yo les digo, vayan porque son gratuitos y no pasa nada si uno no los aprueba. Hay otras oportunidades. Entonces también sirven para estudiar los exámenes. Y cuando ya eres secretario, el Poder Judicial hace normalmente concursos internos para la gente de carrera y extraordinariamente concursos externos, donde abogados no del Poder Judicial pudieran participar para ser jueces. O sea, abogados que no llevan carreras judiciales, ¿no? Exacto. Sino que están ahí litigando afuera de manera particular, privada. Pasó con la reforma laboral. Los tribunales laborales que se instalaron a partir de la reforma de 2017, que se implementó a partir de 2019 y terminó de implementarse en 2022, tiene muchos jueces, tanto a nivel local como estatal, que no necesariamente salieron del Poder Judicial de la Federación. Algunos eran presidente de alguna junta de conciliación y arbitraje o de algún tribunal de conciliación y arbitraje, o algunos ya estaban litigando, no eran parte de alguna autoridad y se integraron al Poder Judicial como jueces. Eso no ha sucedido en materia penal, no ha sucedido en otras materias, pero es una apertura interesante que nutre de diversas perspectivas a esa materia. Bueno, volviendo al tema de los concursos. El Poder Judicial, pues, periódicamente tiene necesidades de contar con más jueces o con más magistrados. Y en atención a esas necesidades, de repente dice, publico un concurso para 50 plazas de juez. Y nos inscribimos 1,200, 1,800 personas, 1,800, dependiendo de la época y el concurso. Y también en atención a lo que el Poder Judicial requiera en ese momento, es que la convocatoria se elabora. A veces gente con 5 años de experiencia, 6 de experiencia en la carrera judicial. En una ocasión hubo jueces que ya ratificados podían acceder sin la primera etapa. La primera etapa de ese concurso es un examen de conocimientos generales y para que puedas continuar en ese concurso, es decir, pasar ese filtro, tienes que aprobar con 80 puntos o más. Si no apruebas con 80 puntos o más, te quedas fuera del concurso. ¿80 sobre 100? 80 sobre 100.
Después continúas y la siguiente etapa normalmente tiene que ver con elaborar alguna resolución o hacer una opinión sobre una resolución. Y la última etapa es un examen oral. Ujú. Y si hiciste una resolución, tu resolución es analizada por el jurado y en la etapa oral normalmente hay una serie de temas que ya conoces, están en el temario. Sacas una tómbola, te sale un tema y te toca hablar de ese tema, desarrollarlo y te preguntan sobre ese tema. También en ocasiones te toca defender tu proyecto, tu dictamen o tu opinión ante ese sínodo. Y en función de eso te ponen una calificación. Entonces, la calificación de tu examen escrito, tu resolución o tu dictamen, más la calificación del examen oral, más los puntos que sumen tu formación académica y tu trayectoria, porque si tienes maestría tienes tantos puntos, si tienes doctorado tienes tantos puntos, especialidad. Si has ocupado ciertos cargos dentro de la carrera, pues también tienes mayores puntos, ¿no? Muy pocos. O sea, el 100% de la calificación, del 100%, el 10% está integrada por estos factores de formación académica y de desempeño dentro de la institución. Que son como los plus, ¿no? Como Exacto. un plus. Ajá. A veces los que hacen los factores de desempate. Ujú. Pero el 90% de tu calificación tiene que ver con tu desempeño en el propio concurso, que es sobre conocimientos de derecho en general, a veces sobre cosas que ves y sobre cosas que no ves en tu trabajo cotidiano. En realidad, para poder llegar hay que estudiar mucho, hay que prepararse y no es a la primera, sino que hay distintas oportunidades en caso de que las personas pues no puedan como que aprobar estos exámenes que a todos nos pasan, ¿no? En la universidad, en la prepa, que de repente no pasamos el examen, pero bueno, tenemos el extraordinario. O sea, en el Poder Judicial también te dan esta posibilidad de seguirte estudiando para prepararte y para poder acceder a esos cargos que de otra manera sí se puede acceder. Hay como, por ejemplo, no sé si usted, yo estoy segura que usted sabe, señor juez, pero en el Poder Legislativo muchas veces, pues más que evaluaciones, hay procesos políticos y acuerdos partidistas. Sí. ¿Llega a haber eso en el Poder Judicial con algunos cargos? No, y lo digo de experiencia propia. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, soy juez y salí de un concurso especializado para jueces de proceso penal, el famoso nuevo sistema o los juicios orales. Y, por ejemplo, yo empecé a concursar desde la primera generación de jueces, pero en el primer examen yo ni siquiera accedí al concurso. No obtuve la calificación de 80 puntos o más para acceder al concurso. Saqué 65 de calificación para 80. En el siguiente examen, pues me preparé muchísimo y ahora sí saqué 93. ¡Wow! Ajá. 91, perdón, o 93, no me acuerdo. Y tú dices, no, pues ya está, estoy en el concurso. Y no, las calificaciones estuvieron tan elevadas que solo ingresaron quienes sacaron de 100 a 96. No. Entonces tampoco ingresé ni siquiera al concurso. Y ya en la tercera oportunidad, en el tercer concurso, sí logré ingresar al concurso y salir vencedor, se le llama, salir vencedor del concurso, y fue como fui designado juez. Y he sido juez desde 2016 a la fecha y, por ejemplo, hace poco hubo un concurso para magistrado, me inscribí y no aprobé el examen. Entonces, no es como que ya quiero ser y voy a ser. Ajá. Y por el otro lado, también se puede decir, bueno, pero es que es normal que lo pensemos, ¿no? Así funciona nuestra sociedad. Podemos decir, bueno, pero es que está concursando un secretario de un ministro, seguro va a quedar. No, hay secretarios de ministros que han concursado en muchas ocasiones y no han salido vencedores en los concursos. Entonces, esto demuestra, cuando menos estamos ciertos en el Poder Judicial de la Federación, que cuando viene un examen hay que estudiar. Y si no estás preparado, no vas a pasar. Por ejemplo, sí está, además de los exámenes, hay ciertos requisitos, ¿no? Porque, por ejemplo, también en los nombramientos que hace el Congreso sí se tiene 35 años, licenciado en Derecho, de repente unas cosas súper ambiguas como experiencia en bla, ¿no? Pero pues eso pues ya es mucha interpretación. De repente que luego se hablaba esto de la buena moral y esas cosas, ustedes también tienen ciertos requisitos. Sí, claro. En función de lo que necesita el Poder Judicial en esa ocasión, ajusta las convocatorias. Por ejemplo, en lo que platicábamos de los concursos para jueces en materia de trabajo, la convocatoria permitía que participaran personas ajenas al Poder Judicial, pero tampoco ajenas a las funciones o a la materia de trabajo. Claro. Entonces, sí convocaba a personas que pudieran comprobar experiencia en materia de trabajo.
Y a las personas que se inscribían dentro del Poder Judicial también. Sí, de hecho he escuchado de personas de ciertos cargos que incluso les piden experiencias de docente, porque también, o sea, ya pasaremos al apartado de sus audiencias, pero es que ustedes también hacen de repente una labor como ahí pedagógica y docente cuando están con los imputados, con los señalados, ¿no? Y aquí quisiera también hacerle otra pregunta más, porque usted hablaba de este nuevo sistema penal. Sí. Tuvimos en el 2008 una gran reforma que ahí nuestros transitorios decían que pues se iba a implementar en el 2016, pero bueno, unos retrasitos ahí. Y después de esto, o sea, ¿usted cómo vivió este cambio del sistema penal inquisitivo al acusatorio? ¿Qué fue lo que cambió y qué se modificó ahí? Yo también recuerdo mucho en la carrera que cuando empezó todo esto, bueno, no cuando empezó, pero que yo vi que estaban preparando unas salas sobre como estas audiencias, ¿no? Que iban a hacer el sistema oral. ¿Podría platicarnos un poquito cómo fue ese cambio y cómo se vivió ahí adentro? Sí, Alma, dice usted muy bien, en 2008 hubo una reforma muy importante, se le llama la reforma de los juicios orales, pero en realidad fue una reforma mucho mayor. Una reforma que incluso más adelante hasta tocó el sistema penitenciario del país. Esta reforma se llamó la reforma en materia de seguridad y justicia, que dentro de todo cambió el tipo de proceso penal. México tenía un modelo de corte inquisitivo, un modelo de registro escrito de los actos, es decir, todo lo que actuabas frente a un juez o ante una autoridad se registraba por escrito, entonces esto anulaba el diálogo. Ahorita tú y yo estamos pudiendo, perdón, usted y yo estamos... No, por favor, ajá. Estamos pudiendo tener una plática fluida porque esto se está registrando en audio y en video. Pero si esto se tuviera que estar registrando por escrito, no podríamos estar fluyendo, estaríamos seguramente en puntos de la conversación previos. Porque alguien tendría que estar escribiéndonos y nos diría, por favor, deténganse, más despacio. Se transitó a un modelo de justicia distinto. La oralidad no fue el cambio. En realidad se cambió a un modelo procesal diferente, con una lógica distinta. Como un paradigma, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, nosotros tenemos una visión, aprendimos un tipo de proceso que vino a nosotros de la conquista, de corte inquisitivo. ¿Qué quiere decir inquisitivo? Es el nombre que se le da a un modelo de proceso que se gestó en imperios, en monarquías, donde la lógica con la que se construyeron todas las instituciones era control o instrumento al servicio del poder. Yo ejerzo poder político, pero también el proceso me sirve para afianzar mi poder político. Entonces, todo el proceso de corte inquisitivo estaba hecho para que los emperadores o los monarcas enviaran a gobernar a personas a los territorios, pero también les daban le delegaban la facultad de resolver conflictos. No para que fueran muy buenos y ayudaran a la sociedad, sino para que intervinieran en etapas tempranas de conflictos que después podían subir y quitarles el poder. Ah, claro. Todo, ¿verdad? Con una visión de mantener tu control político. Maquiavélicos. Tu dominio. Porque recuerda, por ejemplo, en Roma, que Roma llegó a ocupar 5 millones de kilómetros cuadrados. Roma ocupó territorios, África, Asia, donde no tenían ni tu lengua, ni tus costumbres, ni tu religión. Entonces, lo difícil de mantener control político en ellos. Entonces también diseñaron procesos para resolver estos conflictos, pero todo hecho a modo o interés del emperador y después de los monarcas. 1215, una etapa muy importante para el derecho, la ponemos así como paralelo. En Europa, a Juan Sin Tierra, un rey, podríamos decir, encargado del despacho, su hermano Ricardo Corazón de León se fue a las cruzadas y Juan Sin Tierra se quedó gobernando. Y Juan, para hacerse de recursos, cometió una serie de actos, el impuesto a la soltería, por ejemplo, o el impuesto a la herencia. ¿Quieres ser soltero y luego casarte? Tienes que estar pagando tu impuesto a la soltería. No lo pagas, te confisco tus bienes. Aprovechando que Juan no tenía el poder de su hermano, los varones, un grupo de aristócratas, se plantaron frente a él y le dijeron: no vas a privarme ni de la vida, posesiones, papeles y tierras, ni nada, a menos que me sigas un proceso ante mis pares donde observes el debido proceso legal, el due process of law. Es el antecedente de nuestro artículo 14.
Él lo acepta, se firma la famosa Carta Magna. La famosa Carta Magna de ahí surge, donde el rey reconoce este derecho a favor de ellos. Y aquí entonces, Alma, el proceso que nosotros conocemos, que es con el que funcionamos siempre, que viene desde el año 27 a.C. o 36, en 1215 hubo una separación en Inglaterra a un modelo que tuvo una lógica diferente. Ahora el proceso será un instrumento de control al poder. Ese proceso que le imponen ahí en Inglaterra es ahora el proceso servirá para que mis pares me juzguen y un instrumento, un freno a tu poder. De límites de autoridades, nos decía usted, ¿no? Y además para crear una cancha donde se igualen los desiguales. Esa es una lógica distinta al proceso inquisitivo. El proceso inquisitivo normalmente era un proceso secreto, no era público, era con secrecía, escrito, tardado. Incluso donde se permitían las investigaciones, te detengo para investigarte y luego vemos, donde la tortura fue legítima, era un instrumento de la búsqueda de la verdad. Claro, el asunto del presunto culpable contra el presunto inocente, ¿no? Ah, claro, eras presunto culpable siempre, ¿no? Yo tengo una hipótesis como Estado. ¿Qué piensas? No, pues yo no hice eso. ¿Tienes problema en que te sometamos a cuestión? No, con mucho gusto. ¿Qué es eso? Ah, ven, pase por acá. Y te torturaban. Ay, pues me río, pero no debería reírme, perdóneme, sí. La tortura fue una parte legítima, legal, de los procesos. Era un medio para verificar si lo que decías era cierto o no, si se sostenía tu versión. Y esto tiene que ver con unas lógicas del poder completamente diferentes, ¿no? Incluso el detenerte por el solo hecho de ser señalado viene desde ahí, porque por siglos así se hizo. Y entonces es donde cambiamos un poquito y ya hablamos de, ahora sí que la presunción de inocencia, ¿no? Sí. Y de que en realidad, pues el que te está acusando tiene la obligación de probar de lo que te está acusando. Sí, lo que se hace en este nuevo proceso es abandonamos oficialmente el modelo de proceso de corte inquisitivo y adoptamos un modelo de proceso como aquel que comenzó en 1215 a hacerse en Europa, un modelo de corte acusatorio o adversarial. Porque esto pasó también, por ejemplo, en 1789 en Francia. Después de la Revolución Francesa, dijeron, nuestro proceso no es acorde a nuestro lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y lo que se hizo en la Francia posrevolucionaria de inmediato fue acoger el sistema de Inglaterra. México ahora adoptó un sistema mixto, pero con una tendencia mucho más o con una mayor vocación a lo acusatorio o adversarial, a ese proceso que surgió en Inglaterra como de escenario que iguala a los desiguales y como un instrumento de control al poder y además un instrumento donde se siguen varios fines del Estado, pero siempre preservando la presunción de inocencia. Por ejemplo, el proceso penal, constitucionalmente se estableció, tiene como propósito que hechos que se denunciaron se esclarezcan. Que no haya impunidad. Este concepto de impunidad es muy importante, porque ahora con prisión preventiva se dice mucho la impunidad. Me gustaría después explicarlo. Sí, por favor. Que no haya impunidad. Impunidad viene de punir, penar, castigar. De pena. Exacto. Entonces, impune es algo que quedó sin pena. Impune sin pena. Pero una pena solo se pone después de que ha habido responsabilidad penal establecida por un tribunal. Es decir, fue vencida tu presunción de inocencia. A una persona que ha sido declarada culpable, si no se le pone pena, hay impunidad. Claro. Pero a una persona que todavía está en proceso con el grado de inocente, no se puede decir que porque está en libertad hay impunidad, porque él todavía no merece una pena. Claro, no se le ha comprobado nada. Exacto, la pena sería después de que se le compruebe algo. Por eso creo que hay que llamar la atención en este aspecto, porque se dice que si a las personas que están en prisión se les permite salir, habrá impunidad. Y no, habrá impunidad si se les encuentra responsables y no se les pone pena. Pero no hay impunidad porque alguien con presunción de inocencia enfrente su proceso en libertad. Que aquí es un poquito también lo que entra el debido proceso. Claro, el debido proceso es el todo que aglomera una serie de principios y derechos. Entonces, el debido proceso depende de la presunción de inocencia, de los principios de contradicción, inmediación, publicidad, de la defensa adecuada, de
de muchas reglas. O sea, el debido proceso es que haya esta observancia de todos los derechos que están involucrados en un proceso penal. Y en realidad también protege a la persona que es señalada o que es acusada, ¿no? Sí. Porque no es que justo que venimos de este sistema, no es como que, ay, ya, te agarro, vente y te torturo y órale, no, ya, declaro culpable porque mira, ya hasta me firmó su culpabilidad, ¿no? Sino que esta persona que es señalada tiene derecho a que haya una buena investigación, un proceso debido, diligente, objetivo, respetando el marco de los derechos humanos, para que pueda ya ahora sí que ser sentenciada o no, ¿correcto? Sí. Hagámoslo de esta manera para ponerlo un poco visual. Los principios del proceso penal son esclarecer los hechos, que no haya impunidad, que se repare el daño a la víctima o al ofendido y que se proteja al inocente. Ahora, el Ministerio Público como representante de la sociedad busca que se esclarezcan los hechos y no haya impunidad. La víctima, que se repare el daño. Y la persona que está en un proceso, que cada quien logre lo que le corresponde, pero que te protejan mientras. Entonces es como si nos sentáramos, quien encarna el esclarecimiento de los hechos y la no impunidad, se sentara también junto a nosotros quien encarna la búsqueda de la reparación del daño, pero también se sentara junto a nosotros quien se dice que puede haber sido causante de todo. Entonces es como si dijéramos, yo buscaré que se esclarezcan los hechos, que no haya impunidad, y yo que se repare el daño. Y todo esto lo debemos conseguir protegiéndote a ti, inocente. Esa es la teoría. Pero aquí usted también mencionó un factor, porque, a ver, usted es el juez en medio de este proceso y como de todo esto que nos está contando. Pero el juez investiga, el No. juez arma esto que vienen siendo las carpetas que les llaman. Usted mencionó al MP. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Qué es una fiscalía? Porque aquí hay distintas etapas de este proceso, ¿no? Sí. Ustedes cumplen una parte en todo este entramado. Pero antes de ustedes hay alguien. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es muy buena pregunta. Los jueces no investigamos y no debemos investigar. Y debemos incluso controlar, porque debemos reconocer esto, ese impulso a querer esclarecer las dudas que nos van surgiendo y que dejan las intervenciones de las partes. Uh-huh. Pero el juez que se inclina un poco por ayudar a una parte deja en ese momento sin juez a la otra. Claro. Y Adolfo Alvarado Belloso dice que el juez es como el sol, sale para todos. Ajá. Entonces el juez debe cuidar mucho esta postura de jamás inclinarse a hacer aquello que le corresponde a las partes. Debe ser imparcial, con T. Uh-huh. No hacer aquello que le corresponde a las partes. Ahora, ¿quién es el Ministerio Público? El Ministerio Público es esta autoridad uh-huh. que, así como a los jueces fue necesario que existiera un juez, alguien en quien reconociéramos la autoridad de que lo que diga será. Uh-huh. En aquellos pueblos donde se gestaron los procesos de corte acusatorio, los pueblos germánicos, si tú tenías un conflicto, Alma, tú tenías que ir a demandar ese conflicto directamente. Y la persona que demandabas tenía que acudir y tú le tenías que sostener directamente el cargo. Uh-huh. Y esto era muy bueno, pero en todas las sociedades hay desigualdades. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo que tengas que demandar al vecino de aquí, de los departamentos o del edificio, y dices, lo demandamos y vamos. Que sea, no sé, no quiero decir algún personaje de la sociedad mexicana, pero una de estas personas de los más ricos del mundo, Ajá. no es lo mismo. Sí, no tiene. Te la piensas. Sí. Y más si dices, híjoles, mi hermano trabaja en esa compañía telefónica. Uh-huh. Y de repente esa empresa te dice, Alma Ugarte, ¿sí? ¿Qué es de usted, Juan Ugarte? Mi hermano. Qué lástima. Igual y ya no llega a fin de mes, ¿no? Uh-huh. Entonces en las sociedades esto empezó a suceder y las personas empezaron a pensársela denunciar o demandar a otros, o bien en los procesos terminaron aceptando o les terminaron imponiendo formas de solución alterna que no les satisfacían, pero se veían obligados a aceptar. Uh-huh. Entonces, para evitar esto y que dejara de haber impunidad, aquí sí impunidad porque había conductas que no se seguían y no se penaban por estas desigualdades y por el miedo de las personas a hacerlo, se vio en la necesidad de que se estableciera con autoridad
a otro órgano del Estado que se encargara de investigar los delitos y procurar justicia. Buscar que se esclarecieran los hechos y no hubiera impunidad. Entonces, es por eso que hasta el día de hoy vamos a una autoridad llamada Ministerio Público, denunciamos un delito, es decir, le ponemos en conocimiento de que se ha cometido un delito o nos querellamos, y esta autoridad tiene la facultad de ordenar investigaciones, ya no de investigar, eso es muy importante, pero eso es materia de otro podcast completo. Ya no de investigar, pero sí de ordenar actos de investigación, de vigilar una investigación, y si existen elementos para que esta investigación se formalice y constituya un proceso, acudir ante un juez, también tú como fiscal. Entonces ya es el Estado el que lo hace y no las personas directamente. Entonces, el Ministerio Público es eso. Ejerce la función de investigación y de accionar ante los jueces que un hecho aparentemente delictivo pueda ser sancionado más adelante. Entonces, el MP, las fiscalías, ¿qué les dan a ustedes como jueces? Las fiscalías solicitan audiencia ante los jueces para, frente a nosotros, hacerle del conocimiento a las personas que se les sigue una investigación. Se llama formular imputación. Y en ese momento, ya formalmente ante un juez, tienen la responsabilidad de darles a conocer que desde hace tanto tiempo les siguen una investigación por los hechos ocurridos en tal día, en tal hora, a tal lugar, denunciado por tales personas, y que este hecho probablemente sea un delito considerado en la Ley Federal de Armas de Fuego, en el artículo 81, fracción primera o párrafo primero. Le da todos estos elementos. Y después de esto, normalmente solicita que a la persona se le vincule a proceso. Es decir, esta investigación, básicamente el discurso del fiscal sería así: ahora esta investigación que te he dicho que está lista. Ahora esto de lo que te estoy señalando. Esto que te señalo, esta investigación que te sigo, considero además que está lista, y por eso le pido al juez que inicie un proceso y tú quedes vinculado a ese proceso. Tú quedes ligado a ese proceso y a comparecer a sus siguientes etapas. Entonces, ¿qué nos lleva para vincular? ¿Qué se necesita? Que el juez haga un análisis de esa investigación y determine si tiene mérito suficiente para iniciar un proceso. No que haya una responsabilidad ya comprobada, fehaciente, pero cuando menos que haya una base para abrir un proceso que puede terminar naturalmente en juicio, pero que también ahora puede resolverse de manera alterna, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, o puede terminarse de forma anticipada con un procedimiento abreviado. Esto que vemos en las películas de Estados Unidos, donde el fiscal llega y le dice al defensor: tengo a tu cliente grabado con una declaración jurada, y si en este momento acepta su responsabilidad, te ofrezco reducirle la pena tanto, ¿no? O sea, una pena reducida. Esto está permitido también ya en México. Ese tipo de procedimientos a usted le caen mucho como juez de control, ¿correcto? Sí, de hecho, Alma, se busca que no todo lo que se judicialice, no todo lo que llega ante un juez sea resuelto en juicio. De hecho, se busca el éxito de un proceso penal de corte acusatorio como el que tenemos ahora está en que la mayoría de asuntos sean resueltos por acuerdos reparatorios, es decir, que la víctima y la persona imputada acuerden que sucedió tal hecho y que te pago lo que gastaste o lo que vas a gastar en el futuro o lo que te dañé, o una suspensión condicional del proceso, que el proceso se suspenda si me sujeto a ciertas condiciones, entre las cuales puede tener algún tratamiento de adicciones, porque pudiéramos comprender que la persona realizó la conducta porque tiene una enfermedad que lo llevó a un tratamiento de adicciones, o que, como vas a obtener un beneficio al final de la suspensión condicional, que es un borrón y cuenta nueva, pues cuando menos que trabajes a favor del Estado o instituciones de beneficencia pública. O sea, se les dan como muchas salidas, porque, a ver, lo último es el juicio. Exacto. ¿No? Y antes del juicio, las personas, que usted también lo dice en sus audiencias, tú tienes derecho al juicio. El juicio es tuyo. Podrías renunciar a ese derecho con un procedimiento abreviado. Ese es como el antes de llegar así como, mira, ese juicio podría salir bien o podría salir mal. Sí. ¿No? Pero aquí estamos como cotorreando antes de. Cotorreando, ¿qué pasa?
¿Qué pasa en esas audiencias de procedimiento abreviado? ¿Qué es lo que ve el juez? O sea, usted, ¿qué es lo que ve ahí? Los jueces tenemos una intervención muy importante que viene de un acierto de los legisladores. El procedimiento abreviado a nivel internacional es muy criticado y con justa razón. En Estados Unidos es muy criticado porque se dice que el fiscal lo busca a como dé lugar para evitar un juicio. Pero muchas personas terminan aceptando penas de delitos que no cometieron. En México esto se pretendió evitar implementando algunas herramientas para que no pase lo que está pasando en otros países. Una de estas herramientas primero es que el juez se debe cerciorar que la persona comprende completamente, de manera libre, consciente e informada, que cuando se abre la puerta del proceso, cuando se le vinculó el proceso, transita por un camino que termina naturalmente en juicio. Y que en el juicio es el escenario además donde pueden escucharse las pruebas del fiscal, pero también las suyas. Que todo este trayecto al juicio es para que él junto con su abogado también recabe pruebas. Para que no solamente se escuche si es responsable o no con sus pruebas. Y que el derecho a juicio es de él, natural, y que solamente él podría renunciar a él si considera que no le conviene ante el escenario que exista. Entonces nos tenemos que cerciorar que él ha comprendido que el juicio es el escenario donde puede ser declarado culpable, pero también inocente. Donde se puede escuchar la versión de la fiscalía, pero también la de él. Y no solo las pruebas de la fiscalía, sino también las de él. Es una antesalita, ¿no? Porque de hecho yo en las audiencias que hemos visto de usted, justo también les dice, o sea, como esta parte creo que, y de repente ahí los bebés de luz, no sé si lo conocen, y sobre todo mis fans confundidos que de repente, no, el Poder Judicial y esos jueces que liberan delincuentes. Pero esa parte humana de las audiencias en donde, por ejemplo, una persona como usted le dice a la persona que está señalada, siendo señalada por el MP, o sea, por el Estado, lo primerito que a mí se me hace precioso es, ¿usted está consciente de lo que está pasando? Sí. ¿Usted está consciente de en dónde está? Y de que tiene usted su derecho a juicio y de que puede renunciar para que aquí cotorreando lleguemos a un acuerdo antes de vernos las caras en el ring. Sí. ¿No? Esa parte como muy humana de las audiencias y de esta parte del proceso, ¿cómo es que la maneja? Lo que pasa es que debemos ser conscientes que esta persona que tenemos frente a nosotros probablemente es nuestro número 8 o 10 del día y 100 del mes. Pero nunca debemos deshumanizar el proceso. No debemos despojarnos de la realidad de que para él es su único proceso y que va a tener consecuencias que va a enfrentar toda la vida. Porque seamos honestos, en Estados Unidos estos procesos funcionan porque una vez sentenciado hay una serie de empresas, hay todo un aparato del Estado conectado con las empresas que están listas para contratar a quienes salen de un proceso. En México encontrar trabajo es difícil. Pero tener trabajo después de tener un antecedente penal es imposible. Sí, porque además se solicita la carta de antecedentes. Y no hay empresas que estén listas para recibirlos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que es su derecho también optar por el procedimiento abreviado, es decir, no llegar a juicio y aceptar su responsabilidad. Pero aquí dentro de esto les hacemos saber, en el procedimiento abreviado no existe esa posibilidad. Solo te puedo declarar culpable y con la evidencia que existe sin que se recabe más. Y a esto no te puede obligar tu abogado. ¿Está usted plenamente consciente? ¿Tiene alguna duda? Y además yo me preocupo porque no solamente lo platiquen con su abogado, sino con sus familias. Que los acompañen en las audiencias. Porque tiene consecuencias para toda la familia. Claro. Entonces yo busco que la persona, además de haber hablado con su abogado, lo haya platicado con su familia y sepa qué es lo que viene enfrente. Una vez que me cercioro de todo esto, me parece que es lo que debemos hacer. Además, la ley contempla que lo hagamos. Se ha perdido un poco en la práctica hacerlo. Yo no quito esa importancia. Ya que sabemos que está convencido de que comprende que es su derecho y que puede optar por el abreviado, entonces ahí sí ya le preguntamos si renuncia al juicio y opta por el abreviado. Si opta por el abreviado, nos cercioramos que la evidencia que el fiscal dice que tiene, que esto también es otra de estas herramientas que el legislador mexicano puso, es un acierto, determinó el legislador, el que hace las leyes, que en esto del abreviado se le deba comunicar a la persona el hecho por el cual lo acusa y la evidencia con la que se cuenta. Aunque ya la haya escuchado otro juez, ya estemos dentro del proceso porque ya se escuchó.
hay que escucharla porque se pone la obligación de que el juez controle si esos hechos de la acusación tienen sustento lógico, dice la Corte. Ujú. Y ese sustento está en que existan medios de convicción, evidencia, suficiente para soportarla. Ujú. Es decir, los jueces debemos controlar que una persona no vaya a aceptar la responsabilidad de un hecho que no tiene sustento y entonces acepte injustamente una pena. Porque ahí entra el asunto que usted nos habla de las desigualdades. Claro, Porque a sus audiencias creo que han llegado personas que no saben leer, que no saben escribir y entonces que pueden sentirse inseguras en este asunto de es que yo no estoy seguro porque no, la verdad es que no sé leer. En una de esas yo lo escuché ahí también decirle a una persona, es que, a ver, no somos ni mejores ni peores personas las que estamos aquí. Usted no es ni mejor ni peor que yo ni que nada de los que estamos aquí. Todos vivimos cosas distintas y con esas cosas distintas que vivimos pues también tenemos pensamientos diferentes que nos hacen tomar decisiones o acciones, nos llevan a distintos caminos. Y entonces esto que nos está usted hablando que nos hablaba de las desigualdades, creo que también se inserta un poquito en la labor que ustedes hacen a la hora de, en este proceso, tenerles muy claro de, mira, pues esto es así y te tiene que quedar súper así. Yo ya lo sé, pero el que lo tiene que saber eres tú, porque, y usted también lo dice ahí, porque el que importa aquí eres tú, ¿no? Como yo les digo a los bebés, el protagonista de esta historia eres tú, no hay nadie más, todos te estamos acompañando. Entonces tienes que estar muy consciente de esto que está pasando y que te está pasando a ti y a tus familiares, tus personas queridas, ¿no? sí. Y ahí es en donde usted avanza un poquito en darles las opciones frente a las situaciones que ellos se enfrentan o los delitos que han cometido, ¿no? Sí, Alma, lo que pasa es que, y esto tiene que ver un poco con la pregunta de quién es un juez y qué hace un juez. Los jueces tenemos que ser conscientes de que asumimos una función que es divina. ¿Quiénes somos para juzgar a nuestros pares? Sí. Sin embargo, nos toca esta difícil decisión de imponer consecuencias a personas que han cometido actos en una sociedad. Uh-huh. Pero creo que como jueces debemos ser conscientes que antes de ser jueces fuimos estudiantes, conductores de vehículos, fiesteros, enfiestados, y que cometimos errores. Y los errores hay algunos que tienen consecuencias jurídicas y no. Y algunos, la verdad, los hemos librado. Hemos cometido errores en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, etapa adulta, en las que probablemente por la inercia o por no saber que estamos en la línea de tocar con una responsabilidad penal, hacemos conductas. Te pongo un ejemplo muy claro. Hoy todo el mundo se comunica a través de redes sociales, ¿no? Mensajería. Y es más, acabo de comprender, porque me siento frustrado siempre de que mis hijas no me contesten o mi hijo no me conteste también, pero porque yo me comunico a través de WhatsApp. No, la chaviza ahora se comunica a través de Instagram, por ejemplo, o de otras, ¿no? Entonces, hay estas comunicaciones, pero eso que nosotros nos platicábamos probablemente en el patio de una escuela, hoy se lo platican en un chat donde queda registro. Y si antes hablábamos de fulanito o de fulanita, hoy hablamos en estos chats. Y a veces, hoy con las facilidades que tenemos de modificar imágenes, podemos decir, mira la imagen de esta persona y le ponemos la cabeza o la cara de fulanito, que es muy sencillo hacerlo, ¿no? Para hacer un meme. Bueno, hoy en día, hacer esto, por ejemplo, que tú tomes la foto de una mujer en bikini y le pongas la foto de tu compañerita, pudiera ubicarte en el derecho penal a través de las famosas reformas que hubo con motivo de la ley Olimpia. O si tú estás transmitiendo foto de alguna compañera tuya y exponiéndola como diciendo, mira, vi bajo de la falda, esto te coloca como joven responsable en un tema de ley Olimpia de responsabilidad penal, porque además los adolescentes ya son sujetos de responsabilidad penal. Entonces, este es un ejemplo de cómo tú puedes hacer una actividad que puede resultar muy cotidiana, pero te está colocando en el terreno de responsabilidad jurídica y además penal. Y todos hemos pasado por eso en nuestras etapas. Y quienes están en un proceso suelen ser vistos por nosotros injustamente como que los vemos aquí, ¿no? Por encima del hombro. Y a mí me resulta muy importante hacerles ver que no los vemos así. Que todos lo comprendemos. Es más, a veces hago ejercicios con los fiscales. Fiscales, ¿o acaso no alguna vez nosotros tuvimos este error? Platíquele. ¿Usted quería ser abogado? ¿Siempre se vio como abogado? ¿Usted qué quisiera hacer? Le decimos a la persona que está en el proceso. Hay gente que
de 30 años te dice, no, yo sí tengo un sueño, pero es imposible, ¿no? Dígame, ¿cuál es el sueño? No, eso ya no lo podré lograr. Imagínense lo que piensan. ¿Cuál es ese sueño? Cuénteme. Pues casarme y tener una familia. No. Y entonces esto nos permite abrir el diálogo para decirles, oiga, ¿usted cree que sea imposible? O preguntarle a veces a quien acompaña al fiscal, oiga, usted como dama, ¿qué podría decirle, no? ¿Qué le gusta a una mujer de un hombre? Bueno, pues que sea responsable, que sea dedicado, que cumpla sus metas. Mire, si usted hace todo esto, puede tener en la vida, ¿no? ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser? No, pues yo quería ser veterinario. Pues lo puede lograr aún, ¿no? Señor, ¿usted qué quería ser? No, pues yo sí quería ser abogado. O alguien dice, no, yo quería ser doctor, el fiscal. Y sirve para que las personas sepan que lo único que hacemos en esa sala es que la vida nos llevó a ser juez, ser fiscal, ser defensor, pero que no nos olvidamos que todos tuvimos su edad, que todos pasamos por ahí y que todos hemos cometido errores y que tal vez la libramos muchas veces, nos salvamos. Pero que una vez que estamos aquí, lo importante es que sepa que lo importante es el presente y el futuro, que puede redefinir su vida. Me lo dijo a mí el doctor Adolfo Vasconcelos, en paz descanse, papá de una de mis mejores amigas. Me dijo, el psicoterapeuta, médico internista y luego psicoterapeuta, me dijo, tú tienes la posibilidad de que las personas que están frente a ti en audiencia puedan redefinir tu vida si dices las palabras adecuadas de la manera adecuada. Le pregunté, ¿cómo es esto? Y me dijo, el ser humano hace grandes cambios en su vida en dos momentos, en crisis y en pérdidas. Claro. Y sí es cierto, empecé a pensar, sí, la gente que va por el alcohol fue normalmente en una pérdida de un ser querido, o que deja el alcohol ahí, o que se mete a la religión, es ahí. Y sí, comprendí que el ser humano hace grandes cambios en su vida en crisis y en pérdidas. Me dijo, y quienes tú tienes en audiencia están en crisis. Así que si tú sabes cómo tocar primero a esa persona que sea vulnerable y después decir las palabras adecuadas, puedes lograr que redefinan su vida. Entonces buscamos hacer algunos procesos de sensibilización con cierta base que hemos tenido que aprender de otras disciplinas. Y después, entonces, sí decimos lo que la ley nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Oiga, usted debe comportarse de esta manera, si en el futuro vuelve a pasar esto. Porque hay gente que llega y es la primera vez, ¿no? Y de hecho, aquí yo tengo una pregunta. Porque usted nos hablaba, no, pues, pues todos cometemos errores, los jóvenes, los adolescentes que ya son sujetos de este tipo de cosas. Una pregunta del derecho es, ¿el desconocimiento del delito te exime del castigo? ¿Sí, no? Y entonces, con esto, cuando una persona, recuerdo ahí un caso, ¿no? Una persona que no sabía que portar un arma en el ejercicio de su trabajo estaba haciendo algo ilegal. Y él no lo sabía, lo hacía todos los días hasta que un día pues pasó, lo llevaron, le dijeron pues es que hay un arma, y la está portando y él no, pues ese es mi trabajo, ¿no? Es lo normal, pues estoy aquí en el ejido, no sé qué. Y entonces ustedes como jueces tienen esa opción de decirles, ¿sabes qué? Es que la verdad es la primera vez. O sea, no has hecho en toda tu vida algo que te ha traído aquí. No has mostrado conductas reiterativas de que estás dañando a la sociedad. Hay gente que sí llega y dice, tu conducta, pues te estás dañando a ti y cuando te dañas a ti, pues dañas a otras personas, ¿no? Pero hay este asunto de que cuando no conocemos lo que estamos haciendo mal, ¿nos libra? Haces una gran pregunta. En derecho hay un principio que dice la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento. Pero en materia penal no es igual. En materia penal, tu desconocimiento de algunos aspectos de la ley, de algún delito, tus condiciones culturales, personales, particulares, de edad o psicológicas, cognitivas, pudieran determinar que es entendible que tú no supieras que esto era delito. Por ejemplo, de repente sabemos que las personas tenemos un derecho constitucional, artículo 10 de la Constitución, a tener armas de fuego en la casa para protección de la casa, pero no cualquier arma de fuego, una de las que se pueden adquirir y tener con licencia. Y la puedes comprar en la Sedena. Pero también
hacen campañas de regularización de estas armas y dicen, oye, regulariza tu arma, regístrala. O hay personas que le dicen, oye, ya ve y regulariza esa arma y no la quiero tener así en la casa, ¿no? Entonces, ha habido casos reales donde las personas han comparecido a la ventanilla de Sedena y le dicen, hola, señor, buenos días, al elemento del ejército, quiero registrar esta arma. Y se dan cuenta que es de uso exclusivo del ejército. Y dicen, no, hombre, ¿cuál registrar? No, venga, che. Venga, che, pa' acá. Y entonces lo detienen y a la cárcel, detenido. Y ahora ese delito es de prisión preventiva oficiosa. Exacto. O sea, enfrentarías tu proceso en prisión. Y la pena es más grave. En fin. Entonces estas personas dicen, perdonen, pero yo pensé que era un arma que se podía registrar. Y los jueces sí, hay algo que se llaman excluyentes del delito. El delito se puede excluir, puede no haber delito en ciertas circunstancias. Entre ellas, cuando tú consideres que te estás conduciendo legalmente y tus condiciones particulares revelen que efectivamente es creíble que así hubiera sido, o que tú tengas una falsa o errónea concepción de un elemento del delito. Por ejemplo, es delito portar un arma de fuego de uso exclusivo. Pero tú sabes que ese es un arma de fuego, que está mal portarla, pero no sabías que era de uso exclusivo, pensabas que se podía portar. ¿Qué evidencia que eso creías? Pues que acudiste a ventanilla. Y de lo contrario no lo habrías hecho. Y pasa también con el delito de posesión de vehículo robado. A mucha gente la detienen en las oficinas de tránsito cuando va a pagar la tenencia o a hacer un cambio de propietario de su nuevo vehículo. Y le dicen, citándole, ¿cuál? ¿La tenencia? Venga, chepa acá. Su vehículo es robado. Su vehículo es Roberto Carlos, es Robbie Williams, ¿no? Venga, chepa acá. Entonces, ellos dicen, perdonen, pero yo lo adquirí. ¿Y qué puede ayudar a demostrar que él tenía una falsa concepción sobre esto? Es que acudió. Pues de haberlo sabido, no habría acudido a la autoridad a decirle aquí, oigan, miren, ¿no? Entonces, sí es posible hacer eso en materia penal. Sé que analizaron un caso, ¿no? En las autoridades donde a una persona que trabajaba en un ejido, como capataz en un rancho, pues el patrón le dio una escopeta y le dijo, esta la vas a usar para llevar al ganado. Y una vez detuvieron a esta persona, pues caminando por el camino rural con la escopeta sin guardarla. La policía lo arrestó y él dijo, perdonen, pero es que es mi herramienta de trabajo. Dice, además me la dio mi patrón para hacer el trabajo. Y además su grado de escolaridad era nulo. Entonces era legítimo pensar que él se estaba conduciendo legalmente, sobre todo por las circunstancias exteriores, ¿no? Por lo que estaba pasando. En esos casos es posible decir que él verdaderamente no sabía que era un delito y si sus condiciones particulares lo permiten corroborar, entonces podría no haber delito. Ustedes juzgan eso, ¿no? Sí. Y es ahí en donde entra algo que mencionó, que un término ahí en el parlamentario que últimamente se escucha en este gobierno humanista y progre. Se me hace muy chistoso que escuchemos mucho el asunto de la prisión preventiva. La prisión preventiva creo que no solo hay una, ¿no? Hay la justificada y la oficiosa, pero ¿nos podría usted decir qué es la prisión preventiva? ¿Qué relación tiene con su labor como juez? Y si está relacionada con el tema, porque la oímos mucho en la mañanera, la impunidad, ¿no? Con la prisión preventiva oficiosa evitamos la impunidad, que es a lo que estábamos usted ahí hablándonos un poquito. ¿Nos podría hablar de esto? Sí, claro que sí. La prisión preventiva, hay prisión preventiva de dos tipos en nuestro país. La prisión preventiva oficiosa, es decir, está establecida en la ley y no se requiere más que tú seas señalado de cometer una de las conductas que dice la ley. El artículo 19, ¿no? En el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, para que tú el proceso en el que se va a ver si eres responsable o no lo enfrentes en prisión. Entonces, estar en prisión no es impunidad, al contrario, es una prepunición. Un precastigo, ¿no? Claro, porque todavía no sé si eres culpable, pero mientras te voy a colocar donde están los culpables. Todavía no sé si has cometido esa conducta, pero te voy a poner donde las personas que han cometido conductas están.
Entonces, sí es un contrasentido colocar a las personas en un estado de sanción, de hecho, cuando todavía no llega ni siquiera a una determinación de responsabilidad y por tanto una necesidad o una justificación de una sanción. Pero esto tiene que ver con una concepción del derecho penal como un derecho de mano dura, de sanción. A ver, tú puedes enfrentar tu proceso laboral en libertad, tu proceso civil en libertad, tu proceso mercantil en libertad. Ah, pero el penal no, en prisión. Y también existe otra prisión preventiva llamada justificable. Le llaman justificada. Yo pienso que el término correcto es justificable porque es susceptible de justificarse. Es justificada cuando ya la justifica el fiscal. Y lo que hemos llegado al entendimiento, porque así está en nuestra ley nacional, en nuestro Código Nacional, y así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este árbitro internacional que tenemos, que sí puede haber prisión en un proceso siempre y cuando tenga fines cautelares. ¿Qué son los fines cautelares? Fines de evitar riesgos que afecten al proceso. O sea, que se fugue, Claro, que le haga daño a alguien más, ¿no? Exacto, porque platicábamos, el proceso tiene ciertos fines, que no hay impunidad, que se esclarezcan los hechos y que se repare el daño. ¿Cómo puede el Estado lograr que se repare el daño si el proceso no puede seguir porque la persona no se puede hallar, no viene al proceso, o porque destruye evidencia? Entonces, conductas de las personas en proceso pueden poner en riesgo los fines del proceso o los objetivos del proceso, las pretensiones de las partes. Y cuando esto sucede, se llama que existe un riesgo, existe necesidad de cautela y hay herramientas que el legislador diseñó para cuando hay necesidad de cautela y esas se llaman medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares se justifican, imaginemos que estas son las diferentes medidas cautelares, cuando se ha justificado la existencia de un riesgo. Y ese riesgo debe ser tal que amerite una medida cautelar proporcional a ese riesgo. Por ejemplo, es que Pedro es acusado de violencia familiar. Tenemos que proteger los intereses de la víctima. A prisión. Oye, pero ¿no lo podríamos lograr de alguna otra manera? ¿Cómo cuál? Pues digamos que no se acerque a su domicilio, que no se acerque a ella. Bien, podemos intentarlo. Si él, a pesar de esta prohibición, acude al domicilio, se acerca a la persona, entonces ya justifica que esa medida no fue suficiente y podemos elevar o escalar a otra. Pero tenemos una tendencia muy natural de acudir a la prisión como la medida favorita. La prisión oficiosa no es una medida cautelar, no merece ese nombre, porque no cautela nada, no se emite con motivo de ningún riesgo. Es más, ni siquiera es necesario que exista riesgo. Yo tengo personas en proceso a las que les he dado libertad porque he quitado la prisión oficiosa. Eso lo ha hecho muy famoso usted, señor juez. Sí. Que a las que les he impuesto o alguna medida cautelar distinta a ir a firmar o no acercarse a instalaciones de Pemex o ninguna. Y acuden a todas las audiencias del proceso. Acuden. Eso evidencia que no hay riesgo porque están presentes en el proceso. Entonces, si hay necesidad de un riesgo, si se prueba un riesgo, pues cabe una medida cautelar. ¿Cuál? La que se justifique. No la prisión es la última. Debe ser excepcional. Debe ser tan excepcional, Alma, que dice Gilberto Miranda, mi colaborador, que dice, jefe, esa excepcionalidad debe ser tal que cuando un juez ponga prisión, salgan las noticias. Así de excepcional. Cuando lo contrario es que salen las noticias el que no pone prisión. Que hay, de hecho, usted es el primer juez que decidió inaplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿correcto? Bueno, así se dice, en realidad no lo sé. No tenemos como que una red donde midamos esto, ni tampoco nos lo comunicamos. Los jueces somos autónomos e independientes. Lo que sí es que lo hago desde agosto u octubre de 2021, más o menos. No sé si estoy siendo impreciso, pero fue por una convicción. Yo analicé un caso, lo que pensábamos que era un obstáculo, y yo dije, no, esto no es un obstáculo y esta es una medida que vulnera derechos, entonces ya no la voy a aplicar. Y la comencé a dejar de aplicar en 2021. Algunos han comentado que fui el primero, no lo sé. A menos a nivel de jueces de Estado, sí sé que hay otros jueces que no la aplicaron antes. Las razones son distintas, pero
lo cierto es que no la aplicamos desde 2021, antes de que hubiera estas sentencias de la Corte Interamericana contra México, donde lo condenaron por aplicar prisión automática u oficiosa. Entonces, hemos pensado que hay justicia, la justicia avanza y la materializamos y lo palpamos cuando se dice que se cometió un delito y al día siguiente esa persona ya está en prisión. Aunque no haya sido declarado culpable, lo tenemos en prisión. La gente ha percibido que eso es justicia. Pero no. Ni es justicia tener a una persona en prisión que está enfrentando su proceso, ni es impunidad tenerlo en libertad. Claro. Pongámonos un ejemplo, Alma. Imaginemos que somos alumnos de una clase y que nos ponen como trabajo o como una asignación entregar un proyecto muy sencillo. Nos puede ayudar cualquier persona, no necesariamente de una profesión, pero nos dan indicaciones diferentes. A mí me dicen, lo tienes que hacer en conjunto con una persona, la que tú escojas. Y bueno, Alma, dependiendo de cuándo debemos entregar y las facilidades, pues escogerás a quien vive contigo o a tu vecino más cercano, ¿no? Y podrás reunirte 5 o 6 veces, las que quieras, las veces que puedas. Imaginemos que a mí me dan esa posibilidad, que yo escoja a cualquier persona para que colabore en el equipo. Ahora viene la instrucción para ti. Tú también tienes 5 días para hacer este trabajo, pero tú deberás hacerlo en colaboración con una persona que esté en prisión. ¿Qué posibilidades tendrás de reunirte con él? No, pues está cañón. De verlo con mayor frecuencia. Para empezar hay que hacer un trámite, día de visita específica, unos cuantos minutos. No va a tener una percepción de la realidad igual que la tuya. No voy a poder llevar el material porque hay cosas que no puedo pasar. Claro. Haciendo esta analogía, una persona que está en prisión enfrentando su proceso no puede defenderse bien, porque no puede colaborar con su defensa. Claro. Porque su defensa no puede tener acceso a él y él no puede tener acceso a colaborar con la investigación, a darle ideas. Dejemos de recolectar información, no, a darle ideas, a procesar la información que vaya recolectando la defensa. Entonces, esta analogía puede ser útil para ver que además la prisión imposibilita que ejerza su derecho de defensa a la persona que está en un proceso, porque no se puede defender igual que el que está en libertad. Claro, y eso le toca a usted como juzgador poder analizarlo y decir, a ver, pues no, repito, ¿no? Este gobierno que yo de verdad cuando nos tocó a nosotros discutir la reforma en el Senado fue algo muy impresionante escuchar a compañeros que siempre se habían opuesto al punitivismo, porque esto es un asunto como muy punitivista de, a ver, en lugar de buscar justicia, y usted lo ha dicho muy bien también en algunas ocasiones, hay que humanizar la justicia, no podemos seguir deshumanizándonos. Y yo creo que la prisión preventiva oficiosa nos deshumaniza porque es un asunto así de, guachicoleo, acusado, prisión preventiva oficiosa, luego lo investigamos. No sé qué, prisión preventiva oficiosa, no de oficio, ya. Y órale, a la cárcel. Y vamos saturando el sistema penitenciario, que también yo creo que ese es otro tema de otro podcast completamente diferente, y todo uno completo o muchos. Para nosotros fue algo como muy impresionante, como esta ampliación, que no fue la única. O sea, se han impulsado a lo largo de estos años esa medida, esa herramienta como parte, y la narrativa, la vuelvo a repetir, es combatir la impunidad. Pero al final lo que estás haciendo, y usted me podría corregir, pero es que muchas veces se deja ahí a personas que no han sido declaradas culpables, o sea, que son todavía presuntos inocentes, que son inocentes, que no tienen ahí todavía una sentencia en su contra, años y años encerradas, sin sus familiares, perdiendo sus vidas. Incluso de repente salen por delitos que ni siquiera cometieron, y ahí viene otra vez la lucha más fuerte de la reparación del daño, ¿no? De la no repetición. Entonces, a ustedes como jueces, porque yo veo la narrativa, ¿en qué les beneficia la prisión preventiva a ustedes como jueces? ¿O a quién en realidad beneficia de alguna manera esa prisión preventiva oficiosa? Yo creo que en realidad no le beneficia a nadie, pero quien pudiera estar teniendo algún tipo de ventaja solamente es la fiscalía. Porque una persona que está en prisión, la Corte ha reconocido hace mucho tiempo, cuando la Corte analizó si quien tiene una sentencia condenatoria accede a un beneficio
o a sustituir la prisión, que están en la ley esas posibilidades en ciertos casos. Es decir, no ir a prisión, sino optar por cumplirla en libertad bajo ciertas condiciones. Antes se decía, quien opta por un beneficio ya no puede ir al amparo a cuestionar su decisión porque al optar por el beneficio aceptó su pena. Y la Corte dijo, no, la libertad tiene un valor supremo. Y esto lo dijo todavía en el sistema anterior. Y los seres humanos hacen cualquier cosa por obtenerla o por mantenerla o por recuperarla. Quien tiene a veces estas ventajas es la fiscalía, porque la persona que está en prisión muchas veces, aunque no quiere verdaderamente aceptar un procedimiento abreviado, su opción para recuperar la libertad es aceptar una pena, que esa pena le permita gozar de un beneficio y recuperar su libertad. ¿La fiscalía no es parte del Poder Judicial? No, la fiscalía no es parte del Poder Judicial, por supuesto. No, esa es una muy buena pregunta. En México se habla de 3 poderes, pero hay quienes dicen no debemos hablar de poderes, sino de funciones. El poder es uno, el poder público, el poder del Estado, y ese poder se ejecuta a través de 3 funciones: la función legislativa, la función administrativa y la función judicial. En esta función judicial de los jueces está decidir los asuntos, dotar de contenido los derechos, ver si se han violado reglas, ver si alguien merece una sanción, definir algún tema, ¿no? Establecer un concepto. Al poder legislativo hacer las reglas que nos van a permitir convivir como sociedad. Así es. Y a los jueces ver si se han cumplido o no y resolver los casos donde dicen, oye, mire, no se ha cumplido. Y al poder ejecutivo ejecutar, o a esta función ejecutiva ejecutar las leyes que se han hecho y las sentencias que se han emitido, pero también dentro de esta función del ejecutivo está la procuración de justicia, que es donde está la fiscalía. Entonces es una función distinta y pertenece a un poder distinto, no al judicial. Y de hecho se habla muy poco de ellos, Alma. Se habla muy poco de las policías y de las fiscalías y de su trabajo cuando hay una liberación de la que se responsabiliza a los jueces. Porque de hecho, o sea, cuando usted, un juez, o sea, tengo entendido, y lo hemos hablado en otros programas de Madre Patria, los jueces le dicen a la fiscalía, a ver, para que esta persona se mantenga aquí, tienes que decirme tú que lo estás acusando, lo que nos habla, el riesgo. ¿Cuál es el riesgo para que yo tenga que mantenerlo ahí? Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Los jueces liberan delincuentes? No, por supuesto que no. De hecho, si yo como juez dijera esto, como autoridad del Estado, yo tengo que ser consciente que aunque soy un miembro de la sociedad, tengo una responsabilidad mayor porque asumo una función del Estado, soy una autoridad. Y en nuestro país hay algo que tú comentaste y creo que este es el momento oportuno. Hay un reconocimiento constitucional a algo llamado presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia se desdobla o se manifiesta a través de diversas vertientes. Una de ellas es una regla de trato. Y la presunción de inocencia implica que te debo tratar, ver y tratar como inocente. Imaginemos, Alma, que estamos en este lugar, en el podcast, y tú dices, aquí hay un principio de trato cortés. Y bueno, el hecho de que me jales una silla, me sirvas agua, puede ser acorde al principio. Pero de repente a otra persona la sacas al sol y la pones sobre corcholatas con unos libros. Eso no es acorde con el principio. Entonces, no es acorde con el principio de presunción de inocencia, ver y tratar como inocente, colocar a una persona inocente en prisión, donde están las personas no inocentes, con sentencias. Entonces, este trato viola específicamente la presunción de inocencia. Y si yo como autoridad digo, usted que está en este proceso es un presunto delincuente, lo estoy presumiendo delincuente y no inocente. Y estoy violando el principio constitucional. Quienes más debemos respetar esta regla de trato, esta visión de trato, de discurso, de que todo lo que yo haga manifieste que verdaderamente cumplo con verlo como inocente, somos las autoridades. Entonces, no hay ni un solo presunto delincuente en prisión enfrentando su proceso. O sea, nadie que esté enfrentando un proceso y esté en prisión por oficiosa o por la justificable merece tener la categoría de presunto delincuente. Si lo vemos como presunto delincuente, ya adelantamos que estamos teniendo una visión sesgada sobre su responsabilidad
y que puede ser que yo tenga sesgos cognitivos a la hora de decidir si es responsable o no. Y ahí es en donde quizá, justo cuando nos hablaba usted de qué hace un juez, en donde nos dijo, pues también ponemos límites a las autoridades. Sí. Quizá podría entrar como en este supuesto, y aquí voy a entrar con la pregunta de usted como superstar de las mañaneras, porque usted ha sido señalado por el subsecretario Bucio por favorecer delincuentes, y lo señalaron así con un caso muy particular que fue el del 19 de julio del 2023, de personas que estaban supuestamente en posesión de armas, drogas y con precursores químicos. Y que entonces usted deja salir libres a personas que atentan contra la salud y que pues tienen el derecho de posesión de armas de fuego. ¿Cómo es que usted lidia con este señalamiento a la par de que tiene usted una función que cumplir, que es la de poner límites a las autoridades? ¿Nos podría explicar un poquito, hablar un poquito de esto? Los jueces tenemos que asumir al 100% nuestra función, aunque no sea popular y aunque sea contramayoritaria, es decir, que venga contra lo que la mayoría piensa o a veces hasta quiere. La sociedad, cuando la prensa ha logrado posicionar a alguien con cierto estatus, fulano de tal es el jefe de, fulano de tal fue el que hizo tal, pues la sociedad espera una continuidad en el trato a esta persona punitiva. Y cuando un juez resuelve, pero si el juez no puede decir, híjoles, le faltó al fiscal, pero ayer en la prensa dijeron que ustedes se quedan. Esto es imposible, no se puede utilizar. Es más, los jueces debemos evitar ver esto para no tener prejuicios y juzgar únicamente con lo que se expone en audiencia. Y casi siempre lo que se expone en audiencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dijo en la prensa. Pero nada. Este asunto que comentas, del que no hemos dicho número ni nada, ni publicitar un número, yo también entiendo que el señor subsecretario pues no vio la audiencia. Es imposible, no le podemos exigir que lo haga. Él confía en las personas que le dieron una tarjeta informativa y le dieron información, como también lo hace el señor presidente de la República. Es más, el señor presidente no dijo nada, a él le informó en la mañanera el señor subsecretario y a la nación también. Pero al señor subsecretario no le dijeron que eso inició por una denuncia anónima de que en el predio número 180 de la calle Mariposas había tal cosa. Y que cuando fueron a investigar dijeron, no encontramos el predio 180 de la calle Mariposas, pero encontramos el 210 de la calle Indios Verdes. Y entonces, como tiene características similares, entramos. Entonces, aquí incluso había un tema de que entraron a un lugar distinto al que autorizó un juez. Esto no lo podemos permitir. Donde las o los fiscales no estaban preparados. Yo les dije en varias ocasiones, oiga, si no está preparado, que otro compañero asuma. No encontraban la información, no sabían cómo manifestarla. La defensa objetó muchas cosas, porque además se piensa que los jueces como que nos sacamos de la manga todo, como que nos traen todo y al final decimos, no, se va, así, tal cual. No. Nuestras decisiones son producto de un análisis de argumentos y evidencia, pero no solamente de la fiscalía, sino del contraste que ofrece la defensa. Porque la fiscalía dice, y entonces el informe del policía dice La esto. fiscalía que acusa y la defensa que defiende. Y la defensa dice, sí, pero la fiscalía no le está diciendo que en ese mismo inspección el policía dijo que no encontró el lugar y que se metió a otro, distinto al que el juez autorizó. Y ahí empezamos mal. Y ese es uno o dos aspectos de 8 que destaqué. Claro. Pero desafortunadamente no le pasaron una adecuada información al señor subsecretario. Desafortunadamente él confió en la información que le dieron. Él le informó al señor presidente y a la nación razones por las cuales se tomó una decisión que no tienen que ver con lo que pasó en la audiencia. Nada de eso pasó en la audiencia. O si acaso se comentó alguna, fue... ¿Esa audiencia la podemos ver? Sí, claro. Eso es muy importante, Alma. Usted y todos los que nos ven pueden ver todas y cada una de las audiencias que se han mencionado en el país o las que quieran ver. Pueden ir a cualquier centro de justicia. Es más, si gusta, hagamos esto. Vamos a publicar un formato que sea muy sencillo de llenar. Vamos a prellenarlo y usted póngalo a disposición en sus redes para que quien quiera ir, nada más ponga su nombre y lo firme. Sí. Y vaya a cualquier centro de justicia de Sonora, de aquí de Ciudad de México. No sé, por ejemplo, podemos recopilar lo que se ha mencionado en la mañanera
y decir, quiero ver esa audiencia. Ajá. Y usted tiene acceso. Le prenden una computadora y le ponen la audiencia. Wow. Hay una restricción. Esto tiene que ver con la publicidad de nuestros actos y la posibilidad de que la gente acceda. Ajá. Si un reportero la quiere ver, la puede ver con las mismas restricciones que si hubiera estado en sala el día de la audiencia. Es decir, puede verla y tomar notas, pero no puede videograbar, no puede audiograbar lo que pasó y difundirlo y proteger la inocencia de las personas. Puede decir, un sujeto masculino está siendo juzgado y no Juan Santiago González está siendo juzgado, ¿no? Ajá. Entonces, claro, acceso de manera inmediata. Mañana mismo puede usted verla. Wow, porque creo que eso nos sacaría de muchísimas dudas a las personas que nos estamos comprando, que se están comprando esta narrativa contra los jueces y contra el Poder Judicial, y que de verdad que las personas que hemos podido de alguna manera checar una audiencia, hay una parte muy humana del juzgador, de ustedes, en donde pues se tiene que hacer llegar de un montón de elementos para poder tomar decisiones que de verdad pueden cambiar la vida totalmente 180 grados de una persona. Y lo mismo, no es solo una persona, es toda la gente que la rodea. A mí se me hace muy importante porque ustedes en esta obligación que tienen de poner límites a las autoridades, nos están defendiendo a personas como yo, como tú, bebé de luz, ¿no? De estas autoridades que llegan de repente y es como, yo no sé si en México hay alguien que no ha conocido de un abuso de autoridad o no ha sido víctima de un abuso de autoridad de, a ver, ábreme el carro. No, ¿por qué? Porque, a ver, no quieres abrirlo, órale, a ver, ¿no? Yo creo que no conozco, o sea, de verdad, si hay alguien aquí, a ver, bebé, cuéntame ahí en los comentarios si tú no conoces a nadie porque las autoridades son perfectas, o sea, es que no, somos personas. O las revisiones de rutina, Alma. Ay, sí. A ver, deténgase, señor, le vamos a hacer una revisión de rutina. No existen las revisiones de rutina, son los papás. No existen las revisiones de rutina, o sea, no es legítimo. Claro. Un policía que te detiene incluso legítimamente por una infracción de tránsito no te puede decir, bájate y te voy a revisar el vehículo, abre la cajuela. No lo puede hacer. Pero esto tampoco lo hemos socializado lo suficiente y es importante que la sociedad lo sepa. Sin embargo, desafortunadamente, y aquí quiero decirlo, no veamos a los policías como malos. No. Los policías, mis respetos, Alma. Nosotros debemos fomentar una cultura como en Estados Unidos de que cada vez que nos topemos con un policía o con un militar le digamos, señor, gracias por sus servicios. Estoy orgulloso de lo que hace y se lo agradezco. Y se merecería más derechos laborales y mejores condiciones salariales. Un policía, Alma, debería tener un trato preferencial en todo el país, en todos los comercios y en servicios públicos, como que fuera un símil de un INSEN o INAPAM. Descuentos en todos lados. Tú vas a Estados Unidos y en el lugar de las hamburguesas y todo siempre es 10% para law enforcement, ¿no? Para cuerpos de seguridad. Y la gente te dice, te ve con uniforme y te agradece. Los señores policías y militares realizan funciones heroicas de las que nos debemos sentir orgullosos. Y las hacen con compromiso y profesionalismo, arriesgando su vida por nosotros. Ellos salen a trabajar y tal vez tú y yo digamos, hoy vamos a grabar un podcast y no digamos, es muy difícil que yo regrese hoy, ¿verdad? Porque grabar un podcast tal vez no tenga tanto riesgo. Pero ellos cada día que se despiden de sus familias puede ser el último. Ay, sí. Y sin embargo, ¿cómo los tratamos? ¿Qué muestran los videos? Que la gente, cuando es encontrada haciendo algo, se le pone al tú por tú, los reta a golpes, les tira piedras, los escupe. Pero estos policías que hacen con heroísmo y profesionalismo su función, no tienen la información de cómo la deben hacer. Ellos no saben que no pueden hacer revisiones de rutina. No saben solo en qué casos pueden revisar la cajuela, la guantera o las pertenencias. ¿Y sabes qué, Alma? Dijo el Poder Judicial, publicitó en las redes que tanto nos gustan, sobre todo en Twitter, que el 99% de los procesos penales federales iniciaron con detenciones en flagrancia, es decir, con un delito que se estaba cometiendo en ese momento. Y si al advertir ese delito, un policía no observó las reglas que hay para poder detener y revisar a una persona, ¿cuál crees que va a ser el resultado con un juez? No. Pues va a ser ilegal. Yo pongo también aquí un ejemplo, me gustan mucho las analogías. Sí. ¿Qué posibilidades tendríamos nosotros, o si me permites, bebés de luz, como le dices a tus oyentes, si quisiéramos cruzar a Estados Unidos? Si Alma nos dice, mañana, bebés de luz, vámonos todos a Estados Unidos, vamos a hacer un tour
del podcast y nos vamos en camiones. ¿Qué necesitamos mínimo ante las autoridades en los puentes internacionales? La pizza. Y el pasaporte. ¿Qué posibilidades hay de que pasemos por ahí sin visa o sin pasaporte? No, pues no. Bueno, cuando un policía llega a audiencia, los jueces debemos verificar la visa y el pasaporte para la detención. No hay de otra, ¿eh? Pero los señores policías no saben cuál es la visa y el pasaporte. Y entonces detienen y no llevan visa y pasaporte, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo le pedí que se detuviera y le pedí que me abriera su cartera y no podía hacerlo. O le hice una revisión de rutina y no lo podía hacer. O se metió a su domicilio y no sabía que no podía hacerlo. O incluso detenida la persona, la llevó primero a su corporación y después al fiscal. Y eso está prohibido en México. Pero ellos no lo saben, son instrucciones que tienen. Entonces, la detención puede haber sucedido, pero cuando llegue un juez, el juez no tiene otra que sacar el checklist y ver si los 3 parámetros que la Corte estableció se cumplen en la detención. Claro. Y como los señores policías no lo saben, no tienen la información, su detención no se ajusta casi nunca a los parámetros. Por tanto, se declara ilegal. Pero aquí hay una responsabilidad, porque no sé si va a salir en la cámara esto, pero antes de ir con el juez deben ir con el fiscal. Entonces, primero van con el fiscal y luego vienen con el juez. Desafortunadamente, los señores fiscales, aunque son personas muy preparadas, no pueden poner en práctica los conocimientos que tienen. Su institución no se los permite. ¿Por qué? Porque les obligan a llevar todo a los jueces. Oiga, es que esta detención es ilícita, no te importa. Tú ve y díselo al juez y que el juez sea el que resuelva. Quien asuma el costo sea el juez. Nosotros llevemos a todos. Entonces, aquí hay un elemento, esto no es nada más hablar o quejarme, pero si el policía, que a veces no sabe qué resolvió el juez, pero siempre tiene contacto con el fiscal no actúa haciendo su función diciéndole, esto que hiciste no es lícito, esta revisión que hiciste no es posible, sino que simplemente lo que le lleva lo compra y lo trae, el policía jamás va a entender o aprender que lo que está haciendo está mal. Y mientras no hagamos cada quien lo que nos corresponde, en este caso la fiscalía, ser ese filtro de decirle, no, yo esto no se lo voy a dar al juez, nunca va a cambiar la práctica. Si, por ejemplo, como fiscales no asumimos esta función porque no nos permiten ni nos obligan a llevarle todo al juez para que el juez sea quien asuma el costo, estamos dejando de hacer lo que nos corresponde. Pero además estamos dejando de tener esta función pedagógica con el policía. Que él que tuvo contacto conmigo sepa que esa detención no es así. Que no va a tener visa y pasaporte para pasar esta detención con el juez. Y la Corte lo dijo desde hace mucho tiempo, Alma, los jueces no podemos hacer algo distinto. Dijo que cuando hay un control de una detención posterior a una detención en flagrancia, debemos ser especialmente cuidadosos. Entonces, esto es lo que hacemos. Por ejemplo, es que aquí en donde nos está hablando también de las policías, yo entiendo este asunto de claro, la responsabilidad y la labor grande que tienen las policías, pero sí creo que hay un asunto de corrupción que permea muchísimas instituciones y cuerpos. Uno de ellos son los policíacos. Por eso le digo que yo creo que sí hay gente que sabemos que... Bueno, algún día le contaré la historia de cuando me desnudaron, me hicieron hacer sentadillas con una amiga. Pero bueno, este tipo de cosas a la que de repente nos enfrentamos pues personas normales, ¿no? Y en este tipo de contextos pues de vulnerabilidad muchas veces, sobre todo pues éramos 2 mujeres, una cosa ahí muy horrible. Y esto me lleva también a pensar mucho en lo que escuchamos constantemente desde los últimos, yo creo que 2 años sobre todo, de los jueces corruptos, de la corrupción en el Poder Judicial. ¿Usted qué tiene que decir de eso? El Poder Judicial es una de las mejores instituciones del país. Claro que cada juez y cada magistrado, cada jueza, cada magistrada responde por sí mismo, pero nuestra institución es, por regla general, honorable, profesional, honesta y comprometida. ¿Puede haber excepciones? Claro que sí. Ha habido incluso sanciones por esto, pero no es una institución a la que le caracterice esto. Al contrario, es una institución que se caracteriza como ser el garante que tiene la confianza de la sociedad de que se resuelva. Claro que cuando surgen los datos que miden al Poder Judicial, se le mide en conjunto junto con los poderes judiciales nacionales.
El Poder Judicial Federal tiene mucha credibilidad, sobre todo en materia de juicio amparo, aunque también debemos reconocer que hay mucha práctica no adecuada, que está convirtiendo el amparo en algo técnico e inaccesible para todos. Esto no está bien, la ley no soporta esto. Bueno, y ahorita tenemos una reforma ahí Sí. aprobada en materia de amparo, ¿no? Sí, para sí. los efectos generales. Son nuestras prácticas las que tornan complicados estos asuntos. Pero el Poder Judicial es una institución, por regla general, honesta y garante de derechos. Y creo que es momento para decirlo, pero la gente puede decir, la gente comenta en los videos que otros abogados suben de mi trabajo en el tema de prisión. ¿Cuánta lana se escucha en ese argumento? Le dieron su lana a ese juez. Yo creo que es natural que la gente piense esto porque vivimos en una sociedad que funciona así. Pero también creo que es importante que sepan que hay una institución donde no se actúa así, por regla general. Yo tengo una práctica en todas mis audiencias. Si se preguntan cuánta lana recibe el juez Osorio, en todas y cada una de mis audiencias desde 2016, yo les digo a las personas que están ahí directamente, señor, la administración de justicia en México es gratuita, usted no tiene que pagar ninguna cantidad de dinero para acceder a sus derechos. Ni yo ni nadie del Centro de Justicia aceptamos dinero. Quien le diga lo contrario le está mintiendo y usted estaría siendo víctima de un delito. No se deje engañar. Se lo digo frente a usted, quedando grabado en video. ¿Le queda claro? Y siempre dicen sí. Esto en ocasiones ha animado a las personas a decir, oiga, me pidieron dinero en los separos, me pidieron dinero por hacer esto, me están pidiendo 80,000 por un acuerdo reparatorio. No los fiscales, no el policía, pero sí dicen, mi abogado dice que tal persona quiere, ¿no? Puede ser que ni el fiscal, ni el policía, ni la persona que dice, que el abogado para obtener dinero le diga, ¿no? O sea, puede ser una serie de factores. Pero la gente no se extraña porque seamos honestos, en nuestro país así funcionan las cosas. En el Poder Judicial de la Federación, no. Pues entonces, justo yo creo que ya para ir cerrando esta hermosa discusión, diálogo y que se empiece a oír una cortina de brillitos para aquí, para el juez Eduardo, porque wow, con todo lo que nos está diciendo, me gustaría terminar con algo que usted está impulsando, creo que desde enero de este año, o que por lo menos nos dio a conocer en enero de este año, que es una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justo que nos habla de esto de la justicia gratuita y la autonomía de los jueces y el Poder Judicial para que se garantice la independencia de este poder. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer esto y qué es lo que usted presentó a la comisión? Sí, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicimos una solicitud de medidas cautelares. Consideramos que hay un riesgo que es necesario proteger y que no se está protegiendo, específicamente por dos cuestiones. No estamos descubriendo ningún hilo negro. Hay casos que se han resuelto en la Corte Interamericana donde han dicho que cuando el Estado se manifiesta contra un juez, no afecta solamente su dignidad ni su honorabilidad, sino que esto impacta en toda la judicatura. Esto mancha la judicatura, mancha la democracia, afecta el orden nacional en general. Hay por lo menos la sentencia, si no me equivoco, de la jueza Villagrán contra Ecuador, si no me equivoco, Guatemala. Lo precisaré para que se publique en los comentarios. Y simplemente estamos exigiendo que cuando menos se controle un poco más esta información y se difunda de manera objetiva sin hacer señalamientos o insinuar que los jueces estamos favoreciendo delincuentes, porque no es así, de ninguna manera. Al contrario, estamos protegiendo los derechos de las personas a quienes se les quiere hacer pasar como delincuentes. Y los jueces estamos dispuestos a hacerlo, Alma, ¿eh? Quiero que sepan quienes hacen esto para intimidarnos, que ni me va a temblar la mano ni me va a temblar la voz para seguir haciendo mi trabajo al 100%. Esto lo recibimos como simplemente algo natural. Tal vez piensan que interponiendo una queja contra nosotros o una denuncia vamos a bajarle 2 rayitas, pero no es así. Los jueces estamos dispuestos a hacer nuestro trabajo aunque esto tenga consecuencias. Eso sí, cuando existe el riesgo de que haya consecuencias lejos de las administrativas o de responsabilidad, sino que puede estar en peligro nuestra integridad y nuestra vida, pues también lo hacemos. En el caso solicitamos
medidas cautelares por estas menciones que no solo afectan mi imagen como persona y como juez, sino a la judicatura y a la autonomía e independencia, impactan en ella, sino también de un acto en el que yo recibí una amenaza, la denuncié y la Fiscalía General de la República, en la delegación encargada de investigarlo, no ha investigado, ha sido muy negligente, pareciera que lo están haciendo a propósito. Pero sí tiene investigaciones en mi contra por el tema de inaplicar prisión preventiva. Entonces, este es un contrasentido que no ha investigado con la diligencia que internacionalmente se ha establecido con estos parámetros, no lo ha hecho con diligencia. Yo se los dije, hagan esto bien, voy a acudir a instancias internacionales. Creo que pensaron que esto no iba a suceder y como no actuaron adecuadamente, acudimos también por esta razón a la Comisión Interamericana a solicitar medidas cautelares. Pues me puso la piel chinita, señor juez. ¿Es usted para mí un parámetro de verdad, de ética, de congruencia, de compromiso, de profesionalismo, de verdad, de luz? O sea, si tú... Te voy a dejar aquí el formatito para que puedas solicitar las audiencias del juez, que de verdad así yo se la contaba a una amiga, o sea, le contaba algunos casos que he visto ahí que se desarrollan en audiencias y una amiga me decía, no, ¿cómo crees que eso pasa? No me hagas llorar. Si ya lloro en legislativo, no me hagas llorar en judicial. Pero creo que todas y todos debemos de saber y de poder acercarnos, porque a esas audiencias podemos ir, ¿correcto? No solamente pueden ir, los invitamos a que vayan. Por favor, acudan a los centros de justicia, acudan a sus tribunales laborales, acudan a sus juzgados mercantiles, familiares. Nuestras salas están vacías, están las sillas vacías. Queremos que el público esté. La función del público no es solamente como de chisme, ¿no? Es un control que la sociedad hace del trabajo policial, de los fiscales, de los defensores y de sus jueces. Y de esa manera se pueden enterar de lo que verdaderamente pasa en las audiencias. En alguna de las audiencias de la mañanera me sucedió que un colaborador me decía, oiga juez, no puedo mandarle este video a mi familia para que vean que nada de lo que se dijo pasó aquí. Y es que se llega a sentir de esa manera. Entonces lo importante es que sepan, quiero también aclarar que nosotros vamos a poner a disposición un formato para que acudan a los centros a solicitar con mayor facilidad. No se les puede enviar ni se les puede subir la liga porque hay información sensible, pero sí la pueden ver en los centros de justicia, tomar notas, eso sí, no pueden videograbar, no pueden y la verdad es que grabar. Es algo muy sencillo y sí. Son muy accesibles y te dan la información y todo súper rápido, la verdad, ¿eh? Lo sé de buena fuente porque acudió un reportero de un medio de Estados Unidos al centro de Querétaro, solicitó acceder a ver videos y a los 10, 20 minutos ya estaba viendo el video de una audiencia. Entonces, sé que es muy accesible por esto. Y además es el derecho de las personas. Vayan, los queremos ver en el público controlando nuestra función. Queremos saber que están interesados en nuestra función. Y no permitan que alguien se adueñe del discurso ni de lo que hacemos los jueces. Los jueces también tenemos que aprender ahora más que la sociedad está acostumbrada a tener información rápido. Tenemos que también adaptarnos y saber que no hemos sabido comunicar nuestro trabajo, que lo tenemos que hacer ahora, porque hay quienes se han apoderado de ese discurso y están distorsionando lo que hacemos los jueces. Y estamos en ese camino. Este es un ejercicio propio de ello. Felicito al podcast, al equipo, por esta función que hacen, porque además de que es un placer tener esta conversación, se está dejando evidencia y se está comunicando a la sociedad qué hacemos los jueces, qué hacen las autoridades, cómo funciona. Y sepan ustedes que estoy completamente a sus órdenes. Ahí están mis redes sociales. Ahí las voy a dejar. Para cualquier duda, cualquier aclaración, para cualquier inquietud que tengan, para cualquier reclamo también. No, pues ya hasta le contestó a Genaro Villamil, que no nos conteste a nosotros, por supuesto. Claro. Me pareció muy oportuno decirle que esto que él estaba comunicando no fue lo que sucedió. Y además el señor fue muy caballero. Le escribió un mensaje privado diciéndole que lo invitaba para que acudiera al Centro de Justicia a ver la audiencia. De manera muy cortés me respondió, me dijo, señor juez, agradezco esto, con mucho gusto, acudiré al centro. Y le dije, es importante, olvídese de posturas ideológicas y demás, que la sociedad conozca. Y fue muy caballero el señor y dijo que acudiría a hacer esto. Así que cualquier persona que decida hacerlo, lo puede hacer. Pues, juez,
De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos aportó aquí, por desde, yo creo que aquí también a mí me escuchan estudiantes de Derecho o estudiantes de otras carreras, entonces que también sepan cómo se puede llegar a ser juez, lo que se puede hacer, los concursos, que no se desanimen, o sea, todas y todos reprobamos y está bien, todas y todos, aquí lo ha dicho usted, todas y todos nos equivocamos, todas y todos tenemos derecho también asumir que tenemos esos errores, pero que siempre podemos hacer algo para remediarlos. Yo creo que nunca está tarde. No hay jueces así malos, no hay policías malos, no hay personas malas. Usted lo ha dicho, somos seres humanos con historias distintas que han tenido vivencias diferentes y a las que responden también de manera distinta. Sí. Alma, quiero decirle que siento mucho esto que usted vivió. Lo siento mucho, lo lamento. Soy padre de hijas también, soy hijo de una mujer, soy ciudadano y precisamente esto que usted vivió, usted dice que fue abuso de autoridades policíacas. Si estas autoridades le hubieran querido presentar, usted hubiera tenido un juez que no hubiera permitido esos abusos y creo que eso es lo que usted hubiera querido. Y lo que usted comentó es muy característico, porque precisamente llegó a mí un asunto donde hubo una detención. A mí me sorprendió, me presentaron a personas vestidas de mujer. Uh-huh. Y luego declararon que los vistieron de mujer los policías. Y a otras personas que declararon como testigos que no fueron detenidas, declararon precisamente eso. Es la segunda vez que lo escucho. Las llevaron al patio, las desnudaron, las hicieron que hicieran sentadillas para que se abrieran cavidades. Les alzaban los senos, se los tocaban con el propósito de decir, vamos a ver si no tienes nada guardado debajo. Y lo decían con el mayor dolor y sufrimiento del mundo. Pues en ese caso yo, como juez, estuve ahí para no controlar la detención como legal y para ordenar investigaciones contra los policías. Le di vista a la Relatoría de Tortura de Derechos Humanos, a la Fiscalía General de la República y dije, señores, no van a traer a mi sala asuntos como este y además ustedes deben hacer su función. No debemos permitir que las autoridades policíacas sigan actuando de la misma manera, porque además esto se logró comprobar fehacientemente en audiencia. Entonces los jueces estamos para eso, para que si hubo un abuso, este abuso no pase y para que además no quede sin esclarecerse y sin que haya una sanción. Ese asunto debe estarse investigando, supongo yo que con toda diligencia, pero habla de un aspecto característico, coincide tal vez con un actuar de los policías, porque justamente lo que dijo fue lo que estas personas vivieron. Lo lamento mucho. Muchísimas gracias, señor juez. Yo, la verdad es que creo que hablábamos un poquito antes en la sobremesa, el asunto de, pues en momentos de crisis es cuando detonamos, ¿no? Ahí creo que fue, aunque yo tengo una vida pues me he dedicado mucho a los derechos humanos y a la exigencia, pero es que creo que es mucho más fácil acompañar a alguien que tomar las cartas cuando te pasa a ti, porque es miedo, vergüenza. O sea, incluso a mí en ese momento yo iba con una amiga y me dijeron, uy, no sabes lo que le encontramos a tu amiga, ¿eh? Kilos y kilos. Y ya nada más estaba yo así de, no, sí, no, esto, no, tú no sabes, o sea, y además te agreden, te insultan, o sea, cuando nos metieron, me acuerdo que estaba yo por entrar y nos dicen, y le dicen a los compañeros policías, a los hombres, mira, y no es fea, ¿eh? No es fea, ahí te va a quedar solita, porque ves que la celda está solita, ¿no? Ahí te la encargo, compañero. Y yo recuerdo que me dijeron, el policía hombre me dijo, ¿quieres una manta? Y yo, ¿quiero? Y me dice, no, la verdad están muy sucias. Y yo, entonces no quiero, muchas gracias. Me dice, te acompaño. Y mientras iba caminando con el policía hombre, él me dijo, no te va a pasar nada, aquí no te vamos a hacer nada. Ahorita ya vienen sus familiares, no, tranquila, ustedes están seguras aquí, no las vamos a tocar, no les vamos a hacer nada, lamentamos lo que pasó. Hay gente buena, hay gente que hace su trabajo bien. Hay de todo, ¿no? Y se entiende, y yo también entiendo mucho el asunto de las mujeres. Fue algo que yo ya hoy cuento ya muy tranquila. Mi papá fue el héroe de la historia. Entonces, la verdad, ya es una anécdota con la que nos reímos también mi amiga y yo, así,
¿te acuerdas? O sea, bueno, tardamos unos años en contarla. Pero, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas. No manches, ¿y cuántas hiciste tú? No, creo que como 10. Y tú, no, pues yo creo que yo también, o 20, ya no me acuerdo. Ja, ja, ja. Pero justo yo soy una persona con ciertos privilegios que me permitió sortear eso de otra manera. Otras personas no lo sé. Hay quienes incluso pueden llegar hasta suicidarse con motivo de eso. Esto define el rumbo de su vida. Ser víctima de un abuso, sobre todo de quien no debería serlo, que es una autoridad que está para proteger, puede llevar a consecuencias inimaginables. Sí, mejor seamos y vivamos felices y seamos las mejores personas que podemos, porque si lo que viene contra nosotros es algo feo, pues contestarle con bonito y con muchos brillitos, quizás es lo mejor que le podemos hacer a todos, ¿no? Y a personas que ni siquiera conocemos. Muchísimas gracias una vez más, señor juez. Al contrario, gracias, Alma, nuevamente, y ya puedo poner en mi currículum que ya estuve en el podcast. Que estuvo aquí. Pues muchísimas gracias, herederos, por acompañarnos. Espero que te haya servido este bonito programa con este increíble servidor que tenemos aquí con nuestro representante. Yo. Mil gracias, señor juez. Soy su fan, lo voy a seguir. Gracias. Igualmente. Y te invito a seguir el trabajo del juez y de todos nuestros jueces, porque acuérdate que si nos informamos y nos involucramos, sí podemos cambiar las cosas. Bueno, bye.